Sistema de números, los racionales, los irracionales, los reales. Números racionales. Para una relación R entre pares, par SM, parte N que pertenezca a un cuerpo K, con K que sea igual al producto de los enteros, producto cartesiano de los enteros por los enteros menos el 0. Va a ser igual entonces a un conjunto dado por los pares SM que verifiquen que S pertenezca a los enteros y M pertenezca a los enteros menos el 0. Siempre que el par SM esté relacionado con el par TN, se cumplirá que S por N es igual a M por T, donde M y S pertenezcan a los enteros. Así que dará la relación, ¿sí?, R como una relación de equivalencia y C las clases son los pares SM igual al par CD que verifica que CD pertenece a K y CD está relacionado con SM. A esta clase se conoce como números racionales. Por ejemplo, si yo tengo el par SM 2, 3 está relacionado con el par TN 4, 6, es porque yo sé que 2 por 6 es igual a 3 por 4. Es decir, el 2 tercios es equivalente a 4 sextos. Los números fraccionarios son aquellos números que se pueden expresar como cociente de dos números enteros. Es decir, son números de la forma A sobre B con A y B enteros y B distinto de 0. A este conjunto lo vamos a simbolizar como Q. Q va a estar definido entonces por los enteros unión con los fraccionarios. Los números naturales y enteros son números racionales pero con denominador 1. Se definen por C a la suma, o sea, vamos a definir la suma de números racionales como, entonces, el par SM, o sea, la clase de los términos de SM, más la clase TN, donde la suma va a ser S por N más M por T en el numerador y el denominador me quedaría M por N. Para el producto, ¿sí?, si yo tengo el par SM por el par TN, me quedaría S por T y en el denominador M por N. Entonces vamos a ver la suma, un ejemplo. Si yo tengo entonces el par 2, 3 y el par 4, 5. Lo sumo y me quedaría 2 por 5 más 3 por 4 y en el denominador 3 por 5. En fracciones teníamos 2 tercios más 4 quintos, me quedaba en el denominador, ¿sí?, 3 por 5 y en el numerador me quedaría 2 por 5 más 3 por 4, o sea 22 quinceavos. El neutro aditivo es el 0, ¿sí?, para cualquier par SM. El neutro multiplicativo va a ser 1, ¿sí?, para el par MN. El opuesto del par SM va a ser menos S y M, ¿sí? El signo va para el numerador. Para todo SM que pertenezca a esa aplicación. El inverso, ¿sí?, va a ser, ¿sí?, S a M a la menos 1 igual a MS, ¿sí?, para S distinto de 0 y para todo SM que pertenezca a la aplicación. Entonces, si yo tengo el par M y 2, si busco el inverso va a ser entonces el 2, 3. O sea, si yo tenía la fracción 3 medios, le busco el inverso, va a ser 2 tercios. Además, se verifican las propiedades de clausura, o sea que todo número racional operado con otro racional me da un número racional. La propiedad conmutativa, que da lo mismo, ¿sí?, sumar 2 tercios a 4 quintos que 4 quintos a 2 tercios. La cancelativa, ¿sí?, si yo sumo, digamos, cualquier número a 0, me da el mismo número. El neutro, ¿sí?, tiene neutro, dijimos que tiene el neutro para la suma y neutro para el producto. Cumple con la propiedad simétrica para la adición, o sea que yo tengo que el opuesto me va a cumplir para el simétrico, para la adición. Respecto del producto, se cumplen las propiedades de clausura. El producto de dos números racionales me da otro número racional.
La conmutativa da lo mismo multiplicar 2 tercios por 4 quintos que 4 quintos por 2 tercios. La asociativa, ¿sí?, el neutro y la distributiva del producto respecto a la suma. Entonces se dice que los números racionales tienen la estructura de cuerpo. Para una clase, ¿sí?, SM, y donde se verifica que X, si S, M es mayor que 0, define a X como positivo. Entonces me va a quedar dentro de los racionales positivos. ¿Sí? Va a ser el conjunto de los racionales positivos. Si el S es menor que 0, o sea que tiene un valor para el par SM, ¿sí?, menores que 0, se definirá entonces un elemento negativo de los números racionales y el conjunto de ellos constituye entonces los racionales negativos. Es decir, si yo tengo el par 2, 3, donde 2, ¿sí?, es positivo y 3 es positivo, entonces me va a quedar que los dos son mayores que 0, me define entonces la fracción 2 tercios que pertenece a los racionales positivos. En cambio, si yo tengo, ¿sí?, donde un par, ¿sí?, 2, 3, donde uno de los dos es menor que 0, ¿está?, entonces me va a quedar menos 2 tercios, por ejemplo, está dentro de los racionales negativos. Para S con M igual a 0, define el nulo de los números racionales. ¿Sí? Si X es menor que Y, entonces la diferencia entre X menos Y va a ser menor que 0. ¿Sí? Si X es mayor que Y, X menos Y me va a dar mayor que 0 para todo X y que pertenezca a los racionales. Entonces los racionales admiten ordenación total para la relación menor o igual o mayor o igual. Si U y B pertenecen a los racionales positivos con U menor que B, entonces U sobre B va a ser mayor que 1 sobre B. Es decir, si yo tengo 2 menor que 3, hallo el inverso, un medio es mayor que un tercio. Para U y B que pertenezcan a los racionales, existirá un racional T tal que T sea mayor que U y menor que B. Me da la densidad de los números racionales, conjunto denso, es decir, entre dos números racionales cualesquiera, ¿sí?, por ejemplo, un medio y un tercio, siempre va a haber otro número racional que pueda ubicar entre ellos dos. Para U y B que pertenezcan a los racionales positivos, existirá un W que pertenezca a los enteros, tal que al multiplicar W por U y va a ser mayor que B. ¿Está? Todo número racional es expresable con un número racional como un número decimal o un número periódico. ¿Sí? 2 tercios, ¿sí?, podemos expresar como 0,33333, o sea que es periódico, y un medio va a ser 0,5, que es un decimal, 5 sobre 10. A partir del orden diremos que Q es un cuerpo ordenado. El conjunto Q es infinito, el conjunto Q no tiene ni primer ni último elemento, y entre dos números racionales existen infinitos números racionales. Entonces se dice que Q es denso. Los números irracionales, el conjunto de los números irracionales, y es el conjunto formado por los números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, como la raíz de 2. En general se los simboliza con una I. El número pi también es un número racional, 314, y la raíz de 3, que es 1,7320, 508, etc. Las propiedades de los irracionales, que es un conjunto infinito. El conjunto de los irracionales no tiene ni primer ni último elemento. El conjunto de los números reales R es la unión de los conjuntos de los números racionales con los números irracionales. Entonces, es inmediato que dado que un número real cualquiera o bien es racional o bien es irracional, ya que la intersección entre los racionales y los irracionales es vacía. Entonces, tendríamos como números reales los enteros 504 menos 13, los racionales como 7 quintos, los irracionales como 1,432
que es periódico, digamos, que sería un racional, y 5 más 2 raíz quinta de 3, que es un número irracional, 1 menos pi al cuadrado, etc. Los números reales entonces son un conjunto de números básicos que satisfacen los axiomas de cuerpo ordenado y además satisface el axioma de extremo superior. La suma entonces es una operación interna en los reales y sus propiedades se enumeran a dados A, B y C que pertenezcan a los reales. Se verifica que cumple con la propiedad asociativa, cumple con el elemento neutro, el 0 es el elemento neutro de la suma para los reales, tiene simétrico, dado un A que pertenezca a los reales, vamos a encontrar un menos A que sumados A menos A me da el elemento neutro que es 0. Cumple con la propiedad conmutativa, A más B es igual a B más A. Con otras propiedades se puede decir que el conjunto de los números reales con la operación suma es un grupo conmutativo. El hecho de que dado cualquier número real exista su elemento opuesto permite que la resta se dé en los números reales y sea una operación interna. Con respecto al producto, es una operación interna en los reales y sus propiedades se enumeran a continuación. Cumple con la propiedad asociativa, ¿sí? A por B por C es lo mismo que A por B por C. Tiene elemento neutro, que es el 1, donde 1 por A va a ser igual a por 1 igual a A. El elemento simétrico, dado A distinto de 0, el inverso A a la menos 1 de 1 sobre A, cumple con la propiedad de A por 1 sobre A igual a 1. Cumple con la propiedad conmutativa y la distributiva del producto respecto de la suma. Con estas propiedades y las enumeradas para la suma, se puede decir que el conjunto de los números reales con las operaciones suma y producto es un cuerpo conmutativo.